¿Es un buen momento para emprender un negocio en España? ¿Cuánto cuesta la cesta de la compra hoy, en junio 2025, en nuestro país? ¿Entra en vigor la prohibición de llamadas telefónicas de comercial desde teléfonos móviles? ¿Significa que por fin nos van a dejar en paz con las llamadas spam y estafas? Si queréis saber algo más sobre alguna de estas noticias, quedaros hasta el final. Empezamos. La prohibición de las llamadas comerciales desde teléfonos móviles se va a acabar con la nueva ley que entrará en vigor este próximo sábado 7 de junio. La realidad es que muchísimas compañías y muchos estafadores o llamadas comerciales ya se producían desde un teléfono móvil. Desde siempre a las empresas las hemos asociado a los teléfonos fijos o números muy largos, como de call center, de la centralita de llamadas. Pero cada vez que nos llama un teléfono móvil, lo cogemos, obviamente, porque estamos ante la duda. Nos llama una persona cualquiera que necesita algo de nosotros realmente, alguien que conocemos pero no tenemos su número móvil o que lo ha cambiado, o alguien, una persona por algo, o nos llama una empresa y ante la duda, como no lo sabemos, contestamos la llamada. Y muchas de las veces es o estafa o es una llamada spam, llamada comercial de alguna empresa, y realmente es algo bastante incómodo que enfada a muchísimas personas, no os vamos a mentir. Y justamente por este motivo, sobre todo para evitar estafas y para evitar ese tipo de llamadas comerciales no deseadas, cuando se confunden que puede ser una persona normal, no empresa, se va a prohibir. Muchas empresas tienen teléfonos gratuitos en los cuales solamente podían recibir llamadas, que eran los que empiezan por 800 y 900. Son teléfonos gratuitos para llamar a esta empresa, para contactar con ellos. Pero solo permitían las llamadas entrantes. O sea, tú podías llamar a la empresa, pero ellos a ti desde este teléfono gratuito, no. Ahora se va a cambiar y esos teléfonos se van a habilitar para que las empresas, desde este mismo número 800, 900, teléfono gratuito, puedan realizar las llamadas. Obviamente, aquellas personas que no han dado el consentimiento, que no han autorizado el contacto comercial, no deberían recibir ningún tipo de llamada. Y las listas Robinson, por ejemplo, tampoco es que sirven de mucho porque aún así te llaman, pero cuando les dices que estás en la lista Robinson y que no quieres ninguna llamada, te pueden decir que dentro del contrato que tú has firmado con ellos tiene puesta una cláusula de que te pueden contactar. Y lo peor de todo esto es que las empresas se han ingeniado muchísimo. No hablamos de estafadores ahora, en general de empresas. Se han ingeniado muchísimo porque cada vez que, no sé si os habéis fijado, cuando entráis, por ejemplo, en cualquier página web, cualquier periódico online o lo que sea, os dicen que aceptáis cookies, ¿vale? Dentro de esas cookies hay algunas cláusulas que os indican que se permiten llamadas comerciales o contacto comercial por cualquier vía que habéis dejado de contacto. Y cuando vais a leer el periódico le dices aceptar y continuar o aceptar y leer. Y si no quieres aceptar, tienes que rechazar y pagar. Te cobran si no quieres que te contacten. Esto es una locura absurda y absoluta. Pero es una forma de que tienen como que para asegurarse de que te pueden contactar siempre y cuando quieran, aunque luego puedes rectificarlo, puedes escribirles y puedes decir que no quieres que te contacten y obviamente tendrán que dejar la constancia. No sé cómo funcionará con los estafadores porque la ley sí que sale, pero a los estafadores les da igual la legislación vigente. Como tal, entonces podrán seguir cogiendo teléfonos móviles de prepago e intentar llamar, así que habrá que tener cuidado, pero las empresas como tal y sobre todo llamadas internacionales de países africanos o de Sudamérica del Sur que estaban pirateando el sistema para que salga aquí con el número español, este tipo de llamadas en todas las compañías telefónicas ya estarán bloqueadas para evitar los timos de diferente tipo. Por lo tanto, sí que es una noticia buena, pero esperemos a ver cómo vaya a funcionar en realidad. Seguimos con la siguiente noticia y es sobre si es un buen momento para emprender ahora mismo aquí en España. Muchas personas son bastante escépticas y dicen, no, es que en España hay problemas de vivienda, en España hay problemas económicos, la inflación. A ver, inflación está en todas partes, ¿vale? Inflación ha estado siempre entre nosotros, pero siempre. ¿Qué pasa? Que anteriormente no hablábamos de ella, ¿vale? Antes de la pandemia era algo que los economistas, los que estudiamos las estadísticas, ¿vale? De la evolución, de cómo funciona el mercado, la economía de un país u otro, los mercados, lo veíamos, pero
no era algo que la gente normal y corriente leía a diario, ¿vale? Este tipo de noticias no lo miraban a diario. La inflación casi siempre existe y normalmente una inflación sana es hasta el 2%. Siempre la vida se ha ido encareciendo, lo que pasa es que no estábamos tan fijados en ello y no nos dábamos tanta cuenta como ahora. Tras la pandemia ha encarecido mucho de golpe y por eso ahora estamos más pendientes de las cifras. Y, sinceramente, todo el mundo está igual, cada país tiene inflación, cada país está encareciéndose poquito a poco lo que es el coste de vida, las vacaciones, las viviendas, todo, ¿vale? España no es el país único en ese sentido y no significa que estemos muy mal. Mirad esta maravilla lo que hay detrás. El clima perfecto, calidad de vida, seguridad, buena comida, fresca, de temporada, que tiene sabor a día de hoy, ¿vale? Que no es que estés comiendo plástico y no sabes lo que estás comiendo. Es un lugar muy, muy bueno y de hecho os voy a contar que 70% de los empresarios de las empresas familiares, al menos en nuestra región de Alicante, se muestran muy optimistas y creen que la facturación que van a obtener este año va a crecer respecto a la del año anterior. Y no solamente es eso, sino también que el 50% creen que va a aumentar el empleo. Eso significa que van a contratar a alguien más a la empresa, ¿vale? Aumentar la plantilla. Y un 74,6% aumentan la inversión. Y aquí es el punto clave. Existen dos tipos de círculos, ¿vale? Cómo se mueve la economía. Existe un círculo vicioso, que es malo, que arrastra todo, y un círculo virtuoso, que es bueno para toda la economía. Que al revés, empieza a funcionar así, como que la máquina empieza a correr, correr, correr el círculo, y eso significa que si las empresas son optimistas, van a contratar a más trabajadores. Si van a contratar a más trabajadores, esta gente podrá gastar porque van a tener más dinero para gastar. Si gastan, la producción aumenta y así las empresas se muestran todavía más optimistas y invierten más. Y eso es lo que está pasando. Ahora mismo estamos, digamos, al menos en nuestra zona, en un círculo virtuoso, lo que es estupendo, hasta que no pase cualquier cosa y volvamos al círculo vicioso, que es cuando las empresas son pesimistas, no van a invertir porque no creen que van a tener rentabilidad o van a tener menos rentabilidad, no contratan a más gente, la producción baja, la gente gasta menos, tienen que tener todavía menos plantilla, quitan a la gente, disminuyen producción, invierten todavía menos y así, hasta que algo cambie y vuelven a empezar a mejorar. Entonces, incluso con los aranceles de Trump, ¿vale? Sí que hay algunas personas, algunas empresas familiares que les afecta más que a otras, esto es muy, muy cierto, pero la realidad es que la gente no está tampoco tan asustada porque sí puede afectar en un 14% a todas aquellas personas que exportan, ¿vale? La exportación puede estar afectada, pero hay muchísimas familias y empresas familiares que no exportan a ningún sitio, entonces siguen siendo optimistas, siguen pensando de que la facturación crece, de que el negocio está prosperando, de que está mejorando, van a contratar a más personas, van a invertir, por lo tanto la situación puede ser buena. ¿Significa que puedes emprender en lo que te da la gana? No. Hay que tener un poco de cabeza, hay que estudiar un poco el mercado, hay que mirar qué tipos de negocios hacen falta, qué es lo que se demanda ahora mismo en el mercado aquí en España, porque una cosa es, y lo vemos muchísimo, creednos, de hecho, una de las ramas en las que nos especializamos es la apertura de negocio en España. Aquellos que no lo sabéis, en nuestra consultoría de inmigración. Y muchas veces vemos a la gente que dice, yo quiero abrir una cafetería, yo quiero abrir un bar. Vale, pero tienes que mirar muy bien qué cafetería es, de qué estilo, para qué poder adquisitivo la estás abriendo, los costes. Si en esta zona ya hay muchas de ese tipo, al no ser que ofrezcas algo especial, igual no va a funcionar. O un pan artesanal, panadería de pan artesanal. Vale, puede ser buena idea, pero solamente en ciertos barrios. Si es una zona donde la gente compra sobre todo en supermercados, es que la gente no gasta un dinero tan grande de lo que costaría para una barra de pan de 3, 4 euros, es que no lo van a gastar, ¿vale? Porque lo compran en supermercados o en mercadillos. Entonces hay muchos negocios o un centro de estética, algún local gourmet, unos apartamentos, una peluquería, lo que sea, ¿vale? Una tintorería o un lugar para lavar la ropa, lavandería como tal con personal dentro, ¿vale? Son muchas cosas, algunas de ellas tienen sentido, otras no, porque dependiendo del país, puede ser que
sea necesario, o puede ser que aquí en España no se use para nada y hay otras alternativas que son más baratas, más rápidas, a las que la gente va tirando, ¿vale? Y no a este tipo de cosas. Por lo tanto, cuando uno decide abrir un negocio es muy importante informarse con la realidad que hay en nuestra zona, en nuestro país, en la comunidad autónoma, en la zona donde uno quiere estar, y solamente cuando vea que realmente merece la pena es cuando hay que dar el paso. Pero como hemos comentado, 70% de las empresas familiares, pues la verdad es que están muy contentas y optimistas. Vamos con la última noticia y es sobre la cesta de la compra hoy en día. Muchas personas, obviamente aquellas que quieren venir aquí a vivir de manera legal, que quieren instalarse aquí en España, siempre se preguntan cuánto costaría pagar la electricidad de forma mensual, cuánto costaría comprar la comida de manera semanal, la compra semanal como tal, o la cesta de la compra, cómo están los precios. Y obviamente todo va cambiando, no es lo mismo que vosotros vayáis a ver ahora a lo que va a pasar en 2026. Y no era lo mismo aquello que nosotros hemos visto en 2024 a lo que tenemos ahora en 2025. Pero sí que hay una buena noticia, es que el precio de la cesta de compra mensual como tal ha bajado un poquito, un 0,56%, menos de 1%, pero bajó. Ha bajado. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva sobre todo ha bajado bastante de precio y de hecho aquí en la pantalla podéis ver todos o la gran mayoría de los productos y cómo han bajado o han subido de precio. A la izquierda tenéis aquellos que han subido de precio y a la derecha aquellos que han bajado. Los que suben de precio son los lácteos, charcutería y carnicería, la fruta y verdura, lo que es curioso porque ahora es plena temporada, y los huevos. Se mantienen en precio muy alto, ¿vale? No están bajando. Los que sí están bajando es el pescado, las bebidas de diferente tipo, la droguería o productos de higiene personal. También productos de despensa, aquellos que son enlatados, encurtidos, que aguantan mucho tiempo en la despensa. Y que nos dijeron que tendríamos que abastecernos cuando hubo el apagón, ¿vale? Cuando nos advirtió el gobierno que teníamos que tener despensa llena. Sardinas en lata, patatas, lechuga y aceite de oliva, ¿vale? Esas son las cosas que bajan de precio y la verdad es que hay precios calculados según diferentes supermercados de qué es lo que costaría una cesta de la compra. En general, todos los productos de la cesta de la compra, si los coges de golpe, ¿cuánto te podría llegar a costar? Pues aquí tenemos las cifras. En Mercadona llegaría a costar 271 euros con 43 céntimos y en Carrefour la misma cesta de la compra llegaría a costar 364 con 32. Es una barbaridad. Hay una diferencia de, ¿cuánto? 90 euros. Es muchísimo. De media, la cesta de la compra cuesta 309 con 57 euros, pero no significa que es lo que os vais a gastar al mes, ¿vale? No os equivoquéis, no significa eso, simplemente significa que todos los productos de cesta de la compra, si los cogéis de golpe, saldría esto. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos productos que compráis solo una vez al mes o una vez cada mes y medio, 2 meses, como productos de, no sé, para fregar los suelos o champú o gel de ducha, etcétera. Pero luego hay otros que compráis cada 2, 3 días, pan fresco, jamones, quesos, fruta también o bayas de diferente tipo, agua. Todo esto no lo compráis muchísimo más seguido, entonces al final la cesta de la compra no es esto, la cesta de la compra es mucho más. Por ejemplo, una familia de 4 personas, dependiendo de qué es lo que compréis, pero os puede salir perfectamente 170, 180 euros a la semana para comprar. Y esto lo multiplicáis por 4 y sacáis la cifra real de cuánto os costaría la comida para todo el mes. Puede ser menos, puede ser algo más, dependiendo de si hay marisco, pescado, carne, mucha fruta, verdura, cuál es la variedad, si compráis comida ecológica, bio o si es cualquier otro tipo de comida normal, si compráis en el mercado central o en el mercadillo local o en supermercado más barato, más caro, más gourmet. De ahí que hay muchísimas diferencias de precio, pero lo cierto es que es bastante, pero es así en todas las partes, es así en todo el resto de países. España no es diferente, simplemente es una información útil, que digamos, para todos aquellos que lo quieren planificar y saber cuánto les podría llegar a costar. Uno de los gastos principales que existe junto con el alquiler o los suministros. ¿Vale? Este es un gasto principal que no se puede evitar junto con los alquileres, que es la cesta de la compra mensual.
Hasta aquí las noticias de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante e informativo y nosotros nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal este próximo miércoles, descubriendo una nueva zona. Adiós.